bueno, que todo vaya genial, ¿no? Y si no es así, no te preocupes. Tienes mi apoyo moral y si necesitas hablar con alguien, estoy para ti. Recuerda que la fuerza del lobo está en la manada. Ahora, vamos a continuar con el tema de las anemias, ¿no? Y a continuación vamos a retomarlo, no exactamente donde lo dejamos ayer, que nos quedamos en anemias ferropénicas, sino que ahora vamos a hablar de los otros tipos de anemia. No son menos importantes, pero sí son menos frecuentes, al menos en el embarazo. Vamos a hablar un poquito de las que son más comunes, más esperables, y de cómo identificarlas más que nada. No vamos a entrar tanto en el tratamiento de estas. ¿Sí? Bueno, ahora, la anemia normocítica. Como recuerdas, es aquella que, por su característica morfológica, tiene un eritrocito de tamaño normal, de un volumen normal, entre 80 y 100 femtolitros. Ahora, para identificar las causas de esta anemia normocítica, hay un mnemotécnico que es ABCD. Está en inglés, pero pues no importa porque es fácil de recordar. A hace referencia a acute blood loss, que, bueno, es pérdida aguda de sangre, es decir, las hemorragias agudas. B hace referencia a bone marrow failure, la falla de médula ósea. Aquí podemos encontrar las anemias del tipo aplasia, otras como las leucemias. C hace referencia a chronic disease, enfermedad crónica, por supuesto. Y D, finalmente, hace referencia a destruction, que, bueno, tiene que ver con la hemólisis. La hemólisis, permíteme recordarte, No están cambiadas las diapositivas, Eric. Todavía no los he cambiado, Tony. Gracias. Ok, dale. Sí, no te preocupes. La hemólisis, te recuerdo, puede ser intrínseca o extrínseca. Esto dependiendo si es intra o extracorpuscular. Ahorita que lleguemos a ese punto, lo veremos un poco más en detalle. Ahora sí, dentro de todas estas anemias, causas de anemia que te acabo de enumerar, la más frecuente en el embarazo es la anemia por hemorragia aguda. Como características morfológicas vamos a encontrar que es una anemia normocítica, por eso está aquí, normocrómica y con un índice de reticulocitos elevado. La elevación de este índice de reticulocitos va a reflejar, uno, qué tan grande, qué tan aguda es la pérdida de sangre, y dos, cuál es la capacidad de esta paciente para compensar esa pérdida. Porque por mucho que quiera, tal vez no le va a ser posible por alguna afección de base que tenga. Y bueno, recuerda que estas características de normocítica y normocrónica, la normo-normo, van a suceder en ausencia de otra patología. Es decir, si hay alguna otra situación que comprometa la morfología de los eritrocitos, bueno, ya no va a caer necesariamente dentro de esta clasificación. Ahora, las causas esperables durante el embarazo son principalmente de acuerdo al trimestre en el cual se presentan. Por ejemplo, en el primer trimestre tenemos la anemia por hemorragia aguda en caso de aborto, en caso de un embarazo ectópico, ya sea complicado o no, y la mola hidatiforme. En el segundo trimestre, pues como vimos en las clases anteriores, está el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, el abrupto placentae, la placenta previa y la rotura uterina. Mientras que en el tercer trimestre, por supuesto, la principal causa de hemorragia pues, es la hemorragia del parto, sin excluir otras, por supuesto. La conducta acá es valorar si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Si no es así y tiene una hemoglobina menor a 7, pues habrá que valorar las condiciones para una transfusión en esta paciente. Si se encuentra hemodinámicamente estable, es decir, la paciente camina, no se marea, no siente que hay ortostatismo,
bueno, hipotensión ortostática y este tipo de síntomas que nos darían cuenta de que, bueno, no tiene los mecanismos suficientes, quiere decir que está hemodinámicamente inestable. Si no lo está, si está estable, pues no está indicado administrar las transfusiones sanguíneas. Y bueno, la conducta es administrar hierro durante al menos 3 meses, pero esto puede extenderse en función de qué tan afectado esté la paciente, cómo responde al hierro y cómo vaya modificando los parámetros hasta llegar a una normalidad, hasta garantizar una buena función, un bienestar en esta paciente. Ahora, las anemias macrocíticas. Tenemos las megaloblásticas como principal representante, esto es un grupo de anemias dentro de las macrocíticas, como principal representante dentro del embarazo. La característica es la deficiencia de algún nutriente, aquí enumeramos a los folatos y a la vitamina B12, que pues bueno, tienen un papel importante dentro de la síntesis del ADN. Como hay una deficiencia de estos nutrientes, no se forma adecuadamente este ADN en las células en general, no solo las células sanguíneas, pero por supuesto, aquí estamos hablando de la afectación a las células de la sangre. Y bueno, que sepas que aquí van a estar afectadas no únicamente los eritrocitos, sino que puede acompañarse de leucopenia o de trombocitopenia, dependiendo del grado de afección, la cronicidad y este tipo de situaciones. Ahora, en concreto, hablando de la deficiencia de los folatos, se le conoce también como la anemia perniciosa del embarazo. Esta se da en mujeres que no consumen vegetales de hoja verde, como las acelgas y la espinaca, que son fuente de altos folatos, las leguminosas o la proteína animal. O, por otra parte, el consumo excesivo de etanol, que como sabemos, reduce la absorción de los folatos. Durante el embarazo, de manera profiláctica, se recomienda ingerir 400 microgramos por día de folatos. Esto en forma de suplementos. Y la primera evidencia bioquímica de una concentración de la deficiencia de folatos es la concentración plasmática reducida de ácido fólico. La contraparte o la parte mala de todo esto es que de rutina no medimos el ácido fólico plasmático, ¿verdad? Y pues bueno, es un estudio que tendremos que mandar a pedir de manera intencionada. Ayer, entre los parámetros que comentamos de los eritrocitos, se me olvidó comentar el frotis de sangre periférica. Este es importante y relevante cuando necesitamos distinguir o hacer un diferencial de las causas que pueden estar, ¿no? Porque vamos a observar de manera morfológica, directa, cómo están esos eritrocitos, si hay algún hallazgo característico, cómo está su cromía, cómo se encuentran morfológicamente, si son esféricos, si tienen forma de hoz, si hay anillo sideroblástico, algún depósito, todo este tipo de anomalías morfológicas. Bueno, las vamos a identificar en el frotis de sangre. No nosotros, el químico o el encargado de esta parte, ¿verdad? Bueno, a medida que la anemia se intensifica, los eritrocitos nucleados periféricos y la biopsia de médula ósea va a revelar una eritropoiesis megaloblástica, unos eritrocitos macrocíticos, que, pues, como te comenté hace un momento, se puede acompañar de trombocitopenia, leucopenia o ambas. El tratamiento, pues, electivamente es 1 miligramo, no microgramo, 1 miligramo diario de ácido fólico por vía oral. Y bueno, se dice que pues, esto genera una respuesta hematológica notable. Dentro de 4 a 7 días después de iniciar el tratamiento, los reticulocitos ya se elevan y se empiezan a corregir
las afectaciones de otras células sanguíneas que pues tienen una menor semivida y pues es más rápido notar cómo se recuperan. La forma de administración pues son en tabletas que se toman de manera diaria, preferentemente antes de la comida. Normalmente se administran junto con el hierro. Perdón. Y bueno, aquí una cosa curiosa es que entran dentro de la categoría A del uso en el embarazo, ¿no? Es decir, un uso recomendado y es seguro durante la lactancia. Ahora, por otra parte, la deficiencia de B12 es un poco más, bueno, menos frecuente, porque los depósitos corporales de B12 tienden a durar un poquito más, mientras que los de folatos desaparecen en alrededor de 3 meses, se pueden extinguir. Los de B12 pues tienden a ser un poquito más longevos. El ejemplo típico pues es la anemia perniciosa de Addison, que pues bueno, es resultado de la destrucción de las células que secretan el factor intrínseco. El factor intrínseco es necesario para la absorción de la vitamina B12 que encontramos en la dieta. Y pues bueno, otras causas pueden ser después de una resección gástrica, una cirugía bariátrica, en la cual pues tras la sección del estómago que produce este factor intrínseco, pues bueno, evidentemente hay una disminución del factor intrínseco y con ello una disminución en la absorción de la vitamina. En total, se necesitan 1000 microgramos mensuales de vitamina B12. Esto se administra por vía intramuscular. Y bueno, hay otras causas, todas tienen que ver con la disminución en la absorción de la vitamina, como la enfermedad de Crohn, la resección ileal y el crecimiento de bacterias en el intestino delgado. Ustedes pueden ver esta diapositiva bien. Aquí me parece muy extraño. No, se ve como borroso. ¿Verdad? Pero se entiende lo que dice. Ok, dice otras anemias. Vamos a ver si la siguiente se ve bien. Genial, se ve bien, ¿verdad? Sí. Ahora, estas otras anemias están clasificadas así porque así las clasifica el libro, en el Merlo concretamente. Ahora, en la anemia crónica, que es uno de los que vamos a hablar en este momento, lo que vamos a encontrar son estos estigmas que históricamente se han asociado con personas enfermas, con personas que se encuentran mal, ¿no? Es la debilidad, el adelgazamiento y la palidez. Son así como el estereotipo de enfermedad crónica a lo largo de la historia. Y bueno, las causas que podemos encontrar tienen que ver con estados proinflamatorios, estados infecciosos y con la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, permíteme te comento, es la causa más frecuente como causa de anemia durante el embarazo. Ahora, lo normal es que los eritrocitos sean hipocrómicos y microcíticos, es decir, como la ferropénica. Aquí habría que hacer ese diferencial. Sin embargo, esto va a depender del estadio en el cual se encuentre la paciente, del tipo de respuesta que genere ante esta pérdida crónica de sangre, de eritrocitos. En muchos casos se acompaña de deficiencia de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se secreta a nivel renal. Sin embargo, no se secreta únicamente aquí, también se secreta en el hígado. Por ejemplo, en los fetos que no han nacido, la principal fuente de eritropoyetina sigue siendo el hígado. También se secreta en células tan variadas como por ejemplo podrían ser las glándulas salivales, aunque su proporción de secreción es tan pequeña que apenas se considera, ¿no? Y bueno, entonces se dice que el grado de expansión de la masa eritrocítica inversamente proporcional a la deficiencia renal. Es decir, mientras más fregado está tu riñón, mientras menos función conserva, mayor
es la anemia que presenta este paciente, lo cual pues ya de por sí es un indicador de gravedad. Ahora, la conducta es asegurar un depósito adecuado de hierro. ¿Por qué? Porque esperamos corregir la causa de base, si es posible, claro. Y cuando estemos haciendo esto, vamos a necesitar que nuestra paciente cuente con todos los recursos necesarios para llevar a cabo la eritropoyesis a término y de manera óptima, ¿sí? Ahora, la otra parte de esta conducta terapéutica es administrar la eritropoyetina recombinante. La bibliografía nos sugiere hacerlo cuando el hematocrito se acerca al 20%. No establece un parámetro fijo, sino que es a consideración del clínico. Y finalmente, considerar la hipertensión, pues porque A es una condición que no es favorable para el embarazo, ¿verdad? La hipertensión. Y B, porque es una condición que suele acompañar a las pacientes con enfermedad renal crónica. Ahora vamos a hablar de las anemias hemolíticas. Para hablar de las anemias hemolíticas, bueno, hay que hablar de las posibles causas. Las causas son una anomalía eritrocítica congénita, es decir, una deficiencia en la aptitud del eritrocito, ya sea por un defecto en su membrana, por un defecto en sus receptores, por un defecto en su función, que lo compromete a una destrucción acelerada. Puede ser por anticuerpos dirigidos contra las proteínas de membrana eritrocítica, pues que estimulan la destrucción acelerada. En este caso, normalmente está mediado por el sistema inmune que reconoce anómalamente a los eritrocitos. Y finalmente, una hemólisis secundaria a enfermedades de base, como podrían ser el lupus y la preeclampsia. Ojito acá con la preeclampsia, ¿no? Estamos en el embarazo. Ahora, en este cuadrito les resumo brevemente el defecto que presentan y el tipo de anemia. Por ejemplo, la anemia autoinmunitaria, que es la causa número 1 de anemias hemolíticas fuera del embarazo, pues son los anticuerpos dirigidos contra las proteínas de membrana eritrocítica. Esto también se puede ver, por ejemplo, en las transfusiones. Cuando hay un rechazo en la transfusión, el sistema inmune reconoce como erróneos, como invasores a estos eritrocitos y los destruye, simplemente para evitar una amenaza, para evitar una complicación. Pero pues esto genera una complicación en sí mismo. La hemoglobinuria paroxística nocturna es un defecto en la formación de plaquetas, granulocitos y eritrocitos por un gen, el PIG-A, que codifica la proteína A del fosfatidilinocetilglucano, que es una proteína de fijación. Bueno, como esta proteína es anómala, el complemento la reconoce como mala y hace una lisis de estos eritrocitos, ¿no? La hemólisis inducida por el embarazo, esto es curioso. Algunos autores hablan de ella, mientras que otros dicen que pues no deberíamos estar hablando de una hemólisis inducida por el embarazo. Esta categoría existe porque se produce una hemólisis inexplicable al principio del embarazo que puede o no afectar al feto y que desaparece. Así como entra, desaparece y no se logra identificar una etiología. No se logra decir que es autoinmune, no se logra identificar un defecto de base en los eritrocitos, no se logra decir que fue por preeclampsia, no hay nada, simplemente es inexplicable. Y se ha visto que, por ejemplo, suele repetirse en otros embarazos. O sea, una paciente se embaraza, hay una hemólisis, no se logró identificar la etiología y en su siguiente embarazo, a pesar de que desapareció, se vuelve a presentar otra vez sin etiología identificable. Entonces, a esta categoría pues se le denominó hemólisis inducida por el embarazo.
La siguiente categoría que tenemos, pues, es la anemia, que suele acompañar a la eclampsia o preeclampsia, sobre todo por la hemólisis que puede presentarse en el síndrome de HELLP, con la elevación de las bilirrubinas, ¿no? Y esta parte de etiología un poco desconocida que ya tratamos en temas anteriores. Y finalmente, bueno, los defectos propios del eritrocito. La deficiencia de enzimas eritrocíticas, principalmente la piruvato-cinasa y el la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues son enzimas que permiten el metabolismo anaeróbico de la glucosa dentro del eritrocito. Cuando no está presente, pues tenemos un eritrocito con una función inadecuada que se vuelve senescente rápidamente y por lo tanto es destruido con mayor asiduidad, por lo que pues se presenta una hemólisis. Otras causas también dentro de los defectos del eritrocito es, por ejemplo, la esferocitosis. Ahí dice esferociticos, creo. Lo escribí mal, lo siento. Pero bueno, la esferocitosis es un defecto generalmente congénito de la membrana. Entonces, lo que pasa es que, si tú recuerdas, el eritrocito tiene esa imagen típica de disco bicóncavo, que bueno, se ve muy bonito, pero para que eso suceda, las proteínas que le dan forma a esta membrana deben de ser funcionales. Acá estas proteínas involucradas son la espectrina, la anquirina, la proteína 4.2 y la proteína de banda 3. Si alguna de ellas, por alguna mutación de un gen, se encuentra defectuosa, pues el eritrocito no puede adoptar esta forma tan característica de disco bicóncavo y se produce un eritrocito esférico, un eritrocito como un balón. El problema de este eritrocito, que es funcional, es que, por ejemplo, a nivel del vaso y otros órganos con capilares muy pequeños, pero pequeños, se dice que llegan a ser hasta la mitad del tamaño de un eritrocito normal, pues es que no se deforma con la misma facilidad y pues es secuestrado, se destruye, hay una lisis mecánica de estos eritrocitos. Ahora, otras anemias. También tenemos la aplasia de médula ósea con pancitopenia o la aplasia pura de serie roja. Pues estos, como te comenté hace un momento, son defectos de la médula ósea en la cual no es apta para estimular las colonias formadoras de eritrocitos o las colonias formadoras de células sanguíneas en general. Y entonces simplemente no se producen. La característica acá es una anemia normocítica porque los eritrocitos que se logran formar pues son eritrocitos bien hechos, son eritrocitos sin defectos. El problema en realidad reside a nivel central en la formación, en la eritropoiesis o en la formación de células sanguíneas a nivel general. Comprenderás que es una de las más complicadas, pero afortunadamente no son muy comunes. También la leucemia puede entrar dentro de estas categorías porque a final de cuentas afecta la médula ósea. Y finalmente, los defectos congénitos del eritrocito. Son 4 categorías. Ya vimos 2, que son las eritroenzimopatías y las membranopatías. Esas son las 2 que vimos hace un momentito en la tabla. Y ahorita te voy a presentar otras 2, que son las talasemias y las hemoglobinopatías. Primero, las hemoglobinopatías. La más común, la prototipo, es la anemia falciforme. Y pues acá tenemos una hemoglobina S defectuosa que provoca un eritrocito típico, muy característico, en forma de hoz, esta forma drepanocítica. Comprenderás que es un eritrocito hipofuncional, es un eritrocito defectuoso. Y bueno, si tú me preguntas, oye Eric, ¿y cómo identifico estas células drepanocíticas?
Para eso está el frotis sanguíneo. Es importante realizarlo para hacer este diferencial. Entonces tú vas a tu cuarto, el cuarto de tu habitación, donde tienes tus libros de medicina, al lado tienes tu microscopio, haces tu frotis sanguíneo, identificas perfectamente estos drepanocitos y ya le informas a tu paciente que pues tiene una enfermedad de base por una mutación congénita de la formación de la hemoglobina y pues que esto le causa las alteraciones que presenta. Entonces, acá podemos identificar dos grupos que son relevantes por la mortalidad que se puede esperar. En la forma heterocigota, que suele ser asintomática, pues no se ha asociado a un aumento de la mortalidad perinatal, mientras que en la homocigota, que normalmente es sintomática y puede ser muy grave, se asocia a una mortalidad materna elevada y también a un aumento de la mortalidad fetal por prematuridad y bajo peso. Las causas o por las cuales se complican estas pacientes con anemia falciforme, pues son tromboembolismos pulmonares, preeclampsia, infección de vías urinarias, insuficiencia cardíaca y o accidentes vasculares agudos. Finalmente, y ya te prometo que este es el último grupo de anemias que vamos a repasar, son las talasemias. Las talasemias, si nos vamos a su etimología, quiere decir sangre de mar. Históricamente, esto está asociado por la descripción de los pueblos del Mediterráneo, la gente del Mediterráneo, que se ha visto una prevalencia aumentada en esta población, pues se denominó talasemia, afección de la sangre en las personas del mar, de la costa mediterránea. Ahora, este tipo de anemia sucede por causas hereditarias, es decir, hay una disminución en la síntesis de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina. Aquí incluí una imagen de la formación de la hemoglobina. Vemos que son 4, están bien bonitas, en realidad no, que son la roja y la verde, son cadenas alfa, están contrapuestas, al igual que la azul y la morada, que son cadenas beta, igual contrapuestas. Cada una de ellas, bien bonitas, con su grupo M, formado aquí por una protoporfirina unida a su hierro, que pues están contenidas dentro de cada una de estas cadenas polipeptídicas. Esto es una molécula funcional de hemoglobina. En la talasemia, por una delección o mutación del gen, pues alguna de estas cadenas se ve afectada, se suprime, no se produce y por lo tanto la hemoglobina es defectuosa. La delección del gen produce una disminución en la síntesis de la cadena globular. Esta disminución de la síntesis pues provoca una compensación con el aumento de la cadena que pues sí se puede producir. Si la que no se produce es la alfa, se produce en demasía la cadena beta, y si la que está afectada es la beta, pues se produce la alfa. Obviamente esto produce una hemoglobina estructuralmente inestable que consecuentemente lleva a una hemólisis y finalmente a una anemia. Si me preguntas, oye Eric, ¿y cómo le identifico? Pues esto se identifica a partir de una electroforesis, que en palabras sencillas es una medición de ciertas proteínas, en este caso las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina, para determinar cuál es la afección que tiene nuestra paciente, identificarla. Hay varias categorías, no vamos a entrar en eso. Y ya con esto concluimos la clasificación de las anemias en el embarazo. Ahora vamos a retomar los casos clínicos. Como estoy consciente de que, bueno, es difícil memorizar todo, los volví a juntar. Entonces, acá los tenemos de manera consecutiva. Bueno, recordando, pues nuestra paciente llegó con 13 semanas. Le hicimos el diagnóstico de anemia porque tenía una hemoglobina de 10.9 al primer trimestre del embarazo. Un índice de reticulocitos, pues bueno,
no nos llamaba la atención, por lo demás normal. Se le indicó hierro suplementario y yo les planteé la pregunta. ¿Estuvo bien la conducta adoptada por este médico? ¿Actuó de sobremanera? ¿Ustedes harían algo distinto? Vemos que le pidió, por ejemplo, el control dentro de 3 semanas con determinación de hierro y frotis sanguíneo. Y bueno, como ahorita vamos a estar revisando el caso clínico, ahora sí les invito a tomar el micrófono, a escribir en el chat si hay algo que ustedes hubieran hecho distinto. En el segundo trimestre, también se los presenté ayer, pero entiendo que es necesario volverlo a presentar. La paciente regresa 3 semanas después con una hemoglobina de 10.3, segundo trimestre del embarazo. Recordamos que el diagnóstico es menor a 10.5. Hematocrito normal, reticulocitos de 3, puede llamarnos la atención. El peso corporal, ok, un aumento de 3 kilos. La sideremia de una ferritina de 10 gramos, un hierro sérico de 32 y una saturación de transferrina de 9%. Vemos que efectivamente hay una disminución, hay una deficiencia de hierro y es compatible de anemia ferropénica. No sé si ustedes estén de acuerdo o si quisieran decir, no, yo pienso que podría ser, por ejemplo, una enfermedad crónica o una pérdida aguda. No lo sé. Sugiéranlo, por favor. Y, pues bueno, en el frotis se detectan macrocitos. Un poco contrastante con la idea de anemia ferropénica, porque habíamos dicho que generalmente, pues son eritrocitos microcíticos hipocrómicos. Luego tenemos nuestro tercer trimestre. A las 34 semanas regresa nuestra paciente. Ahora nos trae una determinación de hierro sérico de 22, subió. La ferritina igual, ahora tiene 20. La saturación de transferrina ha mejorado y el índice de reticulocitos es del 2%. Clínicamente tiene una leve mejoría. Y pues la hemoglobina ahora es de 13.6 con un hematocrito de 39. Podríamos decir que bajo el esquema de tratamiento con hierro, pues ha mostrado una mejoría. Está siendo efectivo ese tratamiento. Sin embargo, a las 40.6 semanas del embarazo se produce el parto transpélvico. El bebé pues nace con 3.322 gramos, es de sexo femenino y tiene un Apgar 9 de 9. En apariencia, un producto sano. La paciente presenta un sangrado hasta una semana después del embarazo. Y a la 4ª semana del puerperio regresa para hacer su control y vemos que esto nos llama la atención. 9.8 hemoglobina, bajó drásticamente. El hematocrito es de 0.34. No podemos decir que sea un hematocrito malo, pero sí disminuyó. El volumen corpuscular medio es de 94 femtolitros, está tirando hacia arriba. El índice de reticulocitos es del 4%, algo pasó. Y la ferritina es ahora de 23, con un hierro sérico de 66, más o menos bien. Y la saturación del 17%. Todo esto, abro las siguientes. Bueno, el siguiente cuadro lo incluyo como una manera de analizar esquemáticamente o de manera resumida los valores que fue presentando la paciente en el primer, segundo, tercer trimestre del embarazo y el puerperio, además de una columna con los valores diagnósticos de anemia ferropénica. Esto es para no tener que estar regresando las diapositivas, pero abro las siguientes preguntas. En el contexto de anemias en el embarazo, ¿cuál es el diagnóstico que presentó esta paciente? ¿Puedes mencionar el nombre de uno de tus compañeros, Ok. A ver. Edson. Si estás por ahí. Sí, estoy. Adelante. Estoy pensando, doctora.
¿Quieres que te regrese los valores? Para que sea más esquemático. Sí, por favor. Ahí está. Voy a plantear un poquito más directa la pregunta. ¿Consideran que la paciente tuvo anemia ferropénica? Tú hubieras dicho, sí, esta paciente tuvo una anemia ferropénica, o no, esta paciente no tuvo una anemia ferropénica. Yo creo que sí tuvo. Sí tuvo. Yo igual pienso lo mismo. El cuadro es compatible, además, durante la evolución vimos que con el tratamiento de hierro mostró una mejoría. Ahora, ¿es el único diagnóstico que le darían o pensarían que tal vez hubo una concomitancia de otros factores que agravaron la anemia? Porque, por ejemplo, el volumen corpuscular medio nunca fue lo esperado en una anemia ferropénica. Yo pensaría que quizá pudo haber tenido una concomitancia con deficiencia de folatos y por eso estuvo como en que entre normocítico y macrocítico el volumen corpuscular. Completamente de acuerdo, Esteban. El diagnóstico preciso es una anemia leve, de acuerdo con la clasificación de la OMS, porque la hemoglobina nunca estuvo abajo. La anemia fue ferropénica y por déficit de folatos. Ahora, ¿por qué tuvo una recaída de los parámetros hematológicos durante el puerperio? Regreso a la diapositiva. Durante el Yo puerperio, diría que por el sangrado. el sangrado. Estoy de acuerdo, Alfonso. Sin embargo, tú se lo atribuirías de nuevo a una anemia ferropénica, considerando estos valores séricos del hierro en el No, puerperio. ¿Por qué dirías que fue entonces? pues directamente por la pérdida aguda de sangre. Esto yo creo que es compatible, ya que tenemos un índice de reticulocitos elevado, lo cual nos habla de una reposición aguda de células de sangre. Y pues bueno, concretamente, la hemorragia durante el parto jugó un papel importante en la disminución aguda de estos parámetros hematológicos. Sin embargo, la causa de base es que nunca el tratamiento estuvo dirigido hacia el déficit de los folatos y por supuesto esto fue porque nunca se hizo la identificación correcta y oportuna. ¿Recuerdan que les pregunté si el médico actuó bien durante el primer trimestre? Bueno, quizá lo que le hizo falta a ese médico fue estudiar otras causas y concretamente, pues, identificar el déficit de folatos, porque esta paciente, recordamos que no consumía una dieta adecuada, no hizo las recomendaciones pertinentes y pues tampoco hizo una suplementación con folato. Siguiente pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú para hacer un diagnóstico adecuado y oportuno? No recuerdo el nombre del estudio, pero es donde se miden las vitaminas. Concretamente, el diagnóstico se puede basar en la prueba terapéutica porque no es de rutina hacer este estudio de la determinación folato intraeritrocitario, porque es con el que se hace el diagnóstico. Sin embargo, pues la prueba terapéutica de, oye, mira, tienes riesgo de anemia ferropénica, tienes riesgo de folatos porque no los consumes habitualmente en la dieta, te los voy a mandar y si remite, si van mejorando los parámetros, bueno, esto es una señal de que estamos actuando de manera adecuada. Que ese es Sin el embargo, diagnóstico. pues también se puede determinar de manera intencionada el folato intraeritrocitario. Aquí una pregunta para
Jorge Alvarado, que nos habló de nutrición ayer. ¿Cuál sería la recomendación dietética para esta paciente? Sería alguna sal de hierro, pero la dosis no sabría decirte. Jorge, dietética, para hablar concretamente de lo que la paciente puede consumir de manera habitual en las comidas, en Por su ejemplo, dieta, sin, sí, sin meternos en los suplementos, que es sería cierto. algún tipo de carne, ya sea de ave o de res, que contenga en hierro, pero que sea hierro. Una pregunta más, Jorge. ¿Puede consumir hígado o riñón? Sí. Es que casi no se escucha, Jorge. Creo que está como como cortada la señal, no sé. Se escucha así entrecortado. Es eso. Creo que es por la doctora Lía. Ah, ¿soy yo? O sea, ¿qué hago? ¿Apago mi micro? A ver, puede ser por la cantidad de micrófonos abiertos. Voy a cerrar el mío. Bueno, pues sería eso, ¿no? Ahora sí creo que ya está más claro. Por ejemplo, sería carnes que tengan, que tenga hierro animal, por así decirlo, huevo, leche, o literalmente cualquier, en la dieta normal la podemos encontrar, el hierro, igual en hojas verdes, como dice aquí en la presentación. Es correcto, Jorge. Muchas gracias. Sí, tocaste un punto muy importante. La presencia de hierro M. Esta paciente cuando llegó nos dijo que pues comía carne una vez a la semana. Entonces, esto puede ser un factor de riesgo porque tal vez no esté ingiriendo el hierro o lo esté absorbiendo de manera adecuada. Recordemos que les comenté que el hierro tipo M que se obtiene de la carne es el mejor en términos de absorción. Quizá la paciente no esté de acuerdo en comer carne porque es vegetariana, porque es vegana, porque lleva una dieta que, pues bueno, no se puede permitir costear carne todos los días. Entonces es pertinente hacerle las recomendaciones adecuadas en términos de nutrición para que consuma esta fuente de hierro en otro tipo de productos que estén fortificados, que por ejemplo los consuma con jugo de naranja, con el ácido cítrico que habíamos comentado que mejora la absorción del hierro. Esto, y por supuesto, referirla a nutrición para que pues hagan un manejo adecuado, profesional, completamente dirigido hacia las necesidades de la paciente. Finalmente, ¿cuál sería el mejor tratamiento durante el embarazo? Para esta paciente Pues, en concreto, claro. como es leve, supongo que con suplementos estaría bien, ya sea de hierro de 30 a 60 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico. Okay. Eso es cuando es profiláctico. El hierro elemental, 100 miligramos al día, es la indicación para la anemia cuando es leve. Y como tú dices, también con ácido fólico, que es superior o igual a dosis, en lugar de 400 microgramos, se da 1 miligramo al día. Y bueno, ya con esto, pues nuestra paciente debería mejorar. Vimos al menos que respondió bien durante el tercer trimestre y después recayó. La conducta a continuación sería seguir manejando esta dosis de hierro y ácido fólico durante los siguientes por lo menos 3 meses, pero llevar el control hasta que los parámetros remitan y podamos decir que la paciente tiene un bienestar. Y pues eso sería todo, compañeros. Agradezco su atención. Ya sé que nos llevamos bastante tiempo.
Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Es que me entró una llamada del hospital y se bloqueó la llamada de ustedes a través de Teams. Perdón, hicieron el análisis ya final. Bueno, yo quiero agregar algo, no sé si lo comentaron, la verdad, al final, después de la atención del parto, ya sea por cesárea o por parto, tenemos que saber siempre cuáles son los parámetros hasta donde las pacientes pueden tener una pérdida sanguínea importante, que de hecho después de la resolución del parto en el puerperio hay pues es un cambio normal adaptativo circulatorio, pero si la paciente vuelve a tener un proceso o un evento de sangrado, una hemorragia, por así decirlo, el lecho placentario puede volver a sangrar, o de hecho puede sangrar, que no es que vuelva a sangrar, sino que sangra después de la atención del parto. Esto puede agudizar todavía más el problema si la paciente ya tenía algún trastorno o alguna patología concomitante con la pérdida ferropénica. Entonces, esto tenemos que tenerlo en consideración porque el manejo también, como es una pérdida aguda, el manejo también debe de ser de ese tipo. Sin embargo, si la paciente tenía un trastorno concomitante, lo ideal es continuar con el aporte con ácido fólico, con folatos, 3 meses después del parto, que sería lo ideal. En estas condiciones, cuando la paciente tiene un evento de sangrado agudo, pues lo ideal es manejar en forma aguda el tratamiento y después dar un tratamiento de sostén vía oral, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, espero que los que han estado participando, la verdad agradezco estar pendientes también. Yo creo que fue una dinámica bastante amplia y bastante completa, me parece que es una forma acertada también pues, de recapitular y de tomar en consideración los datos importantes. Para fines prácticos, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuáles son las anemias, discúlpenme, No se escucha, doctora.
Ok, nada más les comento ahorita, creo que va a tener que quedar la clase para mañana, la de inmunización feto-materna. Tengo que bajar ahorita a quirófano a ver una situación con las cirugías programadas porque parece ser que el trabajo que están realizando, lo del aire acondicionado, no va a acabar y están ahí armando un show los anestesiólogos y los médicos. Entonces les pido disculpas porque no vamos a poder continuar con el siguiente tema hoy. Quiero agradecerles la participación tanto a Eric, a los ponentes, como a los que han estado participando en la clase. Vamos a tener que pasar la clase para mañana. Mañana sería en el horario normal, a las 2:30. Cualquier situación, si es que se puede adelantar, ustedes me pueden avisar y puedo ver si podemos adelantar la clase mañana. Pero pues por lo pronto yo creo que vamos a tener que pasar esta clase de inmunización para mañana. Ok, doctora, no se preocupe. Gracias. No, les agradezco y les pido disculpas. Ya me interrumpieron 2 veces más por esta situación, entonces sí me apenaría mucho seguir con el problema y que ustedes estén en espera. No me gusta. Entonces mejor terminamos aquí. Le agradezco de verdad a todos y mañana continuamos con la clase de inmunización. ¿Va? Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctora. Gracias, doctora. Continuamos mañana. Gracias, doctora. Gracias. Cuídense, les quiero mucho. Gracias.